La abuela de Javier solo pidió una cosa, que se casara conmigo antes de morir. Y él lo hizo, pero no con el corazón. Me casé enamorada y él, por promesa. Lo supe desde el primer beso como esposos. Lo sentí en su abrazo frío, en su mirada perdida. Me llamo Martina, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo el amor más puro puede volverse una cadena invisible cuando nace de la obligación. Vivía en Jalisco, donde conocí a Javier hace ya varios años. Trabajaba en la farmacia del pueblo y él en la ferretería. Nos cruzábamos todos los días, pero un día se ofreció a ayudarme con una llanta pinchada y, desde entonces, no dejamos de hablarnos. Nos enamoramos rápido, como si el tiempo fuera un lujo. Javier era atento, alegre, muy responsable. Su abuela, doña Leonor, fue quien me abrió las puertas de su casa y, sin saberlo, también del corazón de su nieto. Era una mujer fuerte, de carácter, pero con una dulzura que me hacía sentir en familia. Después de 4 años juntos, ya hablábamos de boda, pero sin prisa. Hasta que la enfermedad tocó la puerta de doña Leonor. Cáncer, dijeron los doctores. Terminal. Fue como si la casa entera perdiera color. Un día, mientras la cuidaba, ella me tomó la mano con firmeza y me pidió que me acercara. Martina, mi niña, ya sé que me voy. Pero no quiero irme sin ver a Javier casado, contigo. Ese es mi último deseo. Me quedé en silencio. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo lo amaba, claro que sí, pero ¿una boda así? ¿Bajo la sombra de la muerte? Le conté a Javier. Su rostro se tensó. No me abrazó, no sonrió. Solo dijo, déjame pensarlo. A los 2 días me buscó, me tomó de la mano y dijo que lo haría. Por su abuela y por mí. Yo quise creerle. Quise pensar que ese era un acto de amor. Nos casamos en el jardín de doña Leonor. Ella apenas podía mantenerse despierta, pero nos sonrió con lágrimas. Cuando dijimos sí, ella cerró los ojos y ya no volvió a abrirlos. Esa misma noche, Javier durmió dándome la espalda. Desde entonces, nada fue igual. Me hablaba poco. Me evitaba. Ya no me tomaba la mano ni reía conmigo. Y yo, con un anillo en el dedo, sentía que mi esposo había quedado enterrado junto a su abuela. Quise justificarlo. Está de duelo, me decía. Pero en el fondo, sabía la verdad, Javier no se casó conmigo por amor, se casó para cumplir un deseo. Y yo, por amor, acepté quedarme, sin saber cuánto dolía estar casada con alguien que ya no te elige. Los días se volvieron largos, como si el tiempo pesara más en esa casa. Javier salía temprano a trabajar y regresaba tarde. Cuando llegaba, apenas me miraba. A veces comía, otras solo subía a la habitación y cerraba la puerta. Yo comencé a sentirme como una extraña en mi propio matrimonio. Intenté recuperarnos. Cocinaba sus platillos favoritos, le dejaba notas cariñosas, le proponía ver una película juntos, pero él siempre tenía una excusa. Estoy cansado, tuve un mal día, mañana, ¿sí? Y ese mañana nunca llegaba. Una tarde, lo esperé con una cena especial. Velas, música suave, mi vestido favorito, todo para él. Cuando entró, me miró unos segundos y suspiró. ¿Qué es esto? Solo quería sorprenderte, Javier. Martina, no estoy para estas cosas, dijo, y se fue directo a la habitación sin tocar un solo plato. Esa noche lloré en silencio, en la cocina, con la comida fría y las velas aún encendidas. Me dolía su indiferencia, pero más aún me dolía seguir esperando algo que, en el fondo, sabía que no iba a llegar, su amor. Una semana después, revisando unos papeles que había dejado sobre la mesa, encontré una carta que me dejó helada. Era una especie de diario que Javier escribía, o tal vez una carta nunca enviada. Decía, no sé cómo decirle a Martina que no estoy listo. Que lo hice por la abuela, pero que mi corazón está en otra parte. No la quiero herir, pero siento que me hundo más cada día en este compromiso. Sentí que se me quebraba el alma. No solo por lo que decía, sino porque todo lo que yo temía era cierto. No estaba confundido. No estaba de luto. Simplemente no me amaba. Pensé en marcharme esa misma noche. Empaqué una maleta pequeña, con lo esencial, y me senté en la cama a esperar que él llegara. Quería decírselo de frente. Quería soltarlo y soltarme. Pero cuando llegó, lo vi distinto. Tenía los ojos llorosos. Me miró por primera vez en semanas, de verdad me miró. Martina, tengo que hablar contigo. Me senté, con el corazón acelerado. Pensé que me iba a pedir el divorcio, que iba a confesarme que tenía otra. Pero no. Me dijo. Hoy soñé con la abuela. Me hablaba de ti, y de cómo te veía como a una nieta desde mucho antes de que nos casáramos. Me dijo que yo era un tonto por no ver el regalo que tenía frente a mí.
No supe qué responder. Lo escuché en silencio. Tal vez era una señal, o tal vez era su forma de calmar su culpa. No sé si puedo enamorarme de ti, Martina, dijo con sinceridad. Pero quiero intentarlo. Y ahí me quebré. Porque yo sí lo amaba. Pero, ¿cómo se intenta amar a quien ya te ama de verdad, sin romperla en el intento? Durante los días siguientes, convivimos con una especie de esperanza frágil. Javier se mostraba más amable, más presente. No era amor lo que me daba, al menos no todavía, pero sí un respeto nuevo, como si por fin me viera como una persona, no como una obligación heredada de una promesa. Salíamos a caminar por el parque los domingos, conversábamos durante la cena y a veces hasta me tomaba de la mano sin que yo se lo pidiera. Esas pequeñas cosas que, para mí, significaban el mundo. Pero por dentro, yo seguía llena de dudas. ¿Lo estaba forzando a vivir una vida que no quería? ¿Era justo para él o para mí? Una noche, estábamos viendo unas fotos viejas de la abuela. Javier sonrió por primera vez en semanas. Me contó cómo ella lo crió sola, cómo le enseñó a cocinar arroz con leche cuando era niño y cómo siempre le decía que algún día encontraría una mujer que lo amara como ella. Nunca pensé que esa mujer fueras tú, Martina, me dijo de repente. Pero cada día lo entiendo más. Mi corazón dio un vuelco, pero no dije nada. Solo lo abracé. Y por unos días fuimos felices. Hasta que apareció ella. Se llamaba Luciana. Morena, alta, con una sonrisa de esas que atrapan. Dijo ser una vieja amiga de Javier de la universidad. Apareció en la cafetería donde él y yo solíamos desayunar. La saludó con sorpresa, pero también con algo más, algo que no supe descifrar. Luciana es una vieja amiga, me explicó después. Tuvimos una historia hace años, pero quedó en el pasado. Mentira. Lo supe por la forma en que la miraba, por cómo bajaba la voz cuando hablaba con ella, por cómo la buscaba con los ojos cuando pensaba que yo no lo notaba. No lo confronté de inmediato. Lo observé, silenciosa, como quien espera que el otro se contradiga solo. Y así fue. Empezó a salir más seguido, a poner excusas tontas, a ocultar su celular cuando yo entraba a la habitación. Una mañana, mientras él se duchaba, sonó su teléfono. Era un mensaje de Luciana. No puedo seguir viéndote en secreto. Decide de una vez. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y humillación. Me senté en la cama con el teléfono temblando entre mis manos. Él salió del baño y me encontró ahí, llorando. ¿La amas? Le pregunté, sin rodeos. Se quedó quieto. No dijo sí. No dijo no. Solo bajó la mirada. Te lo dije desde el inicio, murmuró. No estaba listo. Pero quise intentarlo. Y yo también, le respondí. Pero intentar no es traicionar. Esa noche, dormimos en habitaciones separadas. Y al día siguiente, le pedí el divorcio. Javier no dijo nada cuando le pedí el divorcio. Solo se quedó en silencio, como si lo hubiera estado esperando desde el principio. Me miró con tristeza, pero sin oponerse. Firmó los papeles una semana después, sin escándalos, sin promesas vacías, sin lágrimas. Y así terminó ese intento de matrimonio que nunca empezó con amor, sino con una promesa hecha en un lecho de muerte. Yo volví a casa de mis padres por un tiempo. Me recibieron con los brazos abiertos, pero con miradas llenas de preguntas. No quise dar explicaciones. Solo dije que se había terminado y que estaba bien. Pero no estaba bien. Me sentía fracasada. Como si hubiese fallado no solo en el amor, sino en cumplir con la última voluntad de una mujer que me había querido como a una nieta. La abuela de Javier me había regalado su cariño más puro y yo no había logrado cumplir su deseo. Pasé muchas noches sin dormir, repasando cada detalle. ¿Pude haber hecho algo diferente? ¿Fui demasiado paciente? ¿Demasiado confiada? Una tarde decidí ir al cementerio. Llevé flores frescas y me senté frente a su tumba. No lloré. Solo hablé. Lo intenté, doña Emilia. De verdad lo intenté. Pero no puedo obligarlo a amarme. Ni yo puedo vivir amando a alguien que no me ve. Una brisa suave acarició mi rostro. Me gusta pensar que fue ella, dándome su bendición. Pasaron los meses. Empecé terapia, retomé mi trabajo como diseñadora gráfica y poco a poco reconstruí mi vida. Era difícil, sí, pero también era liberador. Porque por primera vez en mucho tiempo, estaba decidiendo por mí. Un día, mientras tomaba un café en una librería, conocí a alguien. Se llamaba Andrés. Viudo, padre de una hija adolescente, y con una mirada tranquila, de esas que no buscan deslumbrar, sino acompañar. Comenzamos a hablar de libros, luego de películas, y después de la vida.
Me contó que su esposa había fallecido 3 años antes, que le costó volver a confiar, pero que poco a poco estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Nos vimos varias veces más. Sin presiones, sin promesas. Solo compañía sincera. Y una tarde, mientras caminábamos por el parque, me tomó de la mano. «No sé a dónde va esto», me dijo. «Pero si te parece bien, me gustaría averiguarlo contigo». Sentí una calidez nueva en el pecho. No era esa pasión de novelas, ni una historia de cuento de hadas. Era real. Simple. Humana. Lo miré a los ojos y respondí. Yo también. No volví a saber mucho de Javier. Me enteré por amigos en común que se había mudado a otra ciudad y que estaba trabajando en una empresa tecnológica. Lo último que supe fue que había terminado con Luciana poco después de divorciarnos. Tal vez también estaba buscando su camino. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. Andrés y yo construimos algo distinto a todo lo que había vivido antes, una relación basada en respeto, apoyo mutuo y honestidad. No había secretos ni máscaras. Me sentía vista, valorada, amada. Conocí a su hija, Valeria. Al principio fue distante, como es normal con los adolescentes. Pero poco a poco, entre risas compartidas y meriendas improvisadas, comenzamos a entendernos. Ella era inteligente, curiosa, con ese espíritu rebelde que me recordaba a mí cuando era más joven. Me hizo sentir útil de nuevo, como parte de algo. Un domingo, mientras ordenábamos unos viejos álbumes, encontré una foto de la abuela de Javier. Me quedé mirando su sonrisa dulce, sus ojos arrugados pero llenos de vida. Andrés notó mi expresión. ¿Es alguien importante para ti? Sí, le respondí. Fue la abuela de mi exesposo. Una mujer muy especial. Él no preguntó más. Solo me acarició la espalda y seguimos revisando fotos. Había aprendido a vivir con los recuerdos, sin dejar que me pesaran. Agradecía lo bueno, aceptaba lo malo, y me esforzaba cada día por ser fiel a quien era ahora. Porque aunque no todo salió como se planeó, cada paso, cada error, me llevó hasta donde estoy. Un día recibí una carta. Era de Javier. No tenía remitente, pero reconocí su letra de inmediato. La abrí con manos temblorosas y comencé a leer. Hola. No sé si esta carta llegará a ti, pero necesitaba escribirla. No para pedirte que vuelvas, ni para justificarme. Solo para decirte algo que debí decir hace mucho. Gracias. Gracias por cumplir el deseo de mi abuela, aunque yo no supiera valorarlo. Gracias por intentar amar a alguien que no estaba listo para ser amado. Y sobre todo, gracias por liberarnos a ambos. Espero que seas feliz. De corazón, Javier. La leí 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la guardé en un cajón. No sentí rabia, ni tristeza. Solo una calma profunda. Habíamos cerrado el círculo. Esa misma tarde, salí a caminar con Andrés. El sol caía sobre la ciudad con una luz dorada y tranquila. Caminamos en silencio, tomados de la mano. Y entendí algo que me costó años comprender. No siempre el amor más grande es el primero, ni el más intenso, ni el más deseado. A veces, el amor verdadero llega después, sin hacer ruido, pero con raíces más firmes. Miré al cielo y sonreí. Doña Emilia, donde quiera que estés, quiero que sepas que tu deseo fue el principio de mi nueva vida. No fue como esperabas, pero gracias a ti, encontré el valor de empezar de nuevo. Y como decía mi abuela, lo que no se da, se pierde, lo que se da de corazón, regresa multiplicado. Gracias por darme tu corazón, tu bendición y un nuevo comienzo. Han pasado 3 años desde que recibí aquella carta de Javier. Hoy me encuentro aquí, sentada en la cocina de nuestra casa nueva, mientras Andrés prepara café y Valeria se ríe con sus amigas por videollamada desde su habitación. La vida cambió por completo, pero no de golpe, sino con suavidad, como la marea que sube sin que te des cuenta, hasta que el agua te rodea los pies. A veces todavía pienso en lo que fue. En aquella boda que nunca debió celebrarse, en la abuela Emilia y su última voluntad. Pero ya no lo hago con dolor. Ahora lo recuerdo con cariño, como una historia necesaria. Como esas estaciones del año que no puedes saltarte si quieres que florezca la primavera. Hoy, yo florecí. Andrés me pidió matrimonio hace un mes. Fue algo íntimo, sin anillos caros ni rodillas dobladas. Solo él, con sus ojos sinceros, mirándome una noche mientras lavábamos los platos, diciendo: ¿y si lo intentamos, tú y yo, pero de verdad? Yo me reí. Y luego lloré. Y luego dije que sí. La boda será pequeña, solo familia cercana y unos pocos amigos. Nada de lujos, nada de espectáculos. Solo amor, del que se construye con el tiempo. Valeria está emocionada.
Me dijo que quiere leer unas palabras durante la ceremonia. Su papá se sonrojó, pero yo lloré otra vez. Sí, soy una llorona. Pero ahora lloro de emoción, no de tristeza. A veces me sorprendo pensando qué hubiera sido de mi vida si no hubiera aceptado la propuesta de la abuela. Si no me hubiese casado con Javier. Si no hubiese pasado por todo ese proceso. Tal vez no habría conocido a Andrés. Ni a Valeria. Ni a esta versión de mí, más fuerte, más sabia. Y es que la vida no te lleva por caminos rectos. A veces te hace tomar desvíos que no entiendes en el momento, pero que más adelante te muestran el porqué. Como decía mi madre, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Antes de dormir, tengo una costumbre nueva. Me gusta escribir en un cuaderno frases que resuman mi día o pensamientos que me nacen del alma. Anoche escribí: no me casé con Javier por amor, pero gracias a él aprendí lo que el amor no es. Y por eso hoy puedo reconocer lo que sí lo es. Y eso lo vale todo. Si alguna vez sentiste que tu historia no tiene sentido, que estás atrapada o que diste demasiado sin recibir nada, te digo, aguanta. El dolor también tiene propósito. No es castigo, es transformación. A la abuela de Javier le agradezco haberme empujado a vivir una historia que me rompió, pero que también me reconstruyó. Y a ti, que estás viendo esta historia, solo te puedo decir esto. Nunca es tarde para volver a empezar. A veces, lo que parece un final es solo el principio que estabas esperando.